Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Así es, amado Señor, hoy buscamos, Señor, que sigas tú ministrándonos, Señor, a través de tu palabra, enseñándonos, Señor, adiestrándonos en este camino de la fe, Señor, que perseveremos, Señor, y alcancemos ese propósito que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Te clamamos, Señor, para que bendigas la vida de nuestra pastora Cristina, la llenes de tu unción, sea su copa rebosante de aceite, de esa unción fresca que desciende de lo alto, papito amado, y que remunere, Señor, ese dedicado trabajo que ya hace con tu rebaño, Señor. Te clamamos asimismo por la vida de todo el ministerio, Señor, de nuestro apóstol Álvaro, Señor, de toda la iglesia, Señor, y en especial de tu pueblo Israel, Señor. Sea la bendición tuya, Señor, y la dirección de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús.
día de mi vida caminaré junto al Señor. En victoria, pues ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Pues ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Clamaré a Jehová cada día de mi vida, caminaré junto al Señor. En victoria, pues ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. pues ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Cantaré con gozo y con alegría a Jehová. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Cantaré con gozo y con alegría a Jehová. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Cantaré con gozo y con alegría a Jehová. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Cantaré con gozo y con alegría a Jehová. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Cantaré con gozo y con alegría a Jehová. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Cantaré con gozo y con alegría a Jehová. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Cantaré con gozo y con alegría a Jehová. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Cantaré con gozo y con alegría a Jehová. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí.
son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Así es, amado Rey, Señor, hoy acudimos al trono de tu santidad, Señor. Queremos entrar en tu presencia, Papito amado, para alabarte, para bendecir tu nombre, para darte gracias, Señor, porque tú eres nuestro Hacedor, eres quien nos redimió, Señor, de una vida de muerte y de pecado, Señor. Nos has abierto el mar, Señor, para que conociéramos tus maravillas, para que seamos libres, para bendecirte, para alabarte, Señor, y darte gloria a ti de todo lo bueno, Señor. Te honramos, Señor, y exaltamos tu santo nombre.
a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Así es, amado Rey, Señor, hoy nos congregamos, Señor, delante del altar de tu amor, para bendecirte y exaltarte, Señor, que seas tu nombre exaltado por los siglos de los siglos, que todas las naciones confiesen que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy te clamamos, amado Señor, para que continúes con esa obra redentora en nuestras vidas, Señor, esa obra que hiciste, Señor, con amor a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Hoy bendecimos a nuestro Señor Jesús, Señor, y te clamamos, Señor, para que la nube de tu Santo Espíritu esté con nosotros en medio de este culto. Gloria a Dios. Vamos a abrir la escritura en Colosenses capítulo 4, versículo 5. Dice: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Esa es en la versión Nueva Traducción Viviente. Aquí encontramos un versículo bíblico que es muy importante para nosotros, la iglesia. Es una recomendación donde se nos está diciendo que vivamos sabiamente entre los que no creen en Cristo. Nosotros, la iglesia, somos los que creemos en Cristo, el pueblo de Dios. Y la palabra nos dice que esta es una oportunidad para nuestras vidas, que con nuestras vidas nosotros testifiquemos, nosotros hablemos de la obra de Cristo en cada vida. Dice aquí la palabra que nosotros tenemos que estar llenos de su palabra, porque la palabra de Dios va a hacer algo en nuestras vidas, y es que coloca en nosotros esa sabiduría que necesitamos para tener el buen comportamiento. La palabra de Dios nos exhorta en temas prácticos. Eso hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a que nosotros hablemos de una forma diferente a como hablan en el mundo. ¿Qué necesitamos nosotros entender? Que nuestras palabras deben estar sazonadas con sal. La sal es muy importante en la vida la vida natural de los hombres. Cuando uno va a comer, uno quiere que el alimento que ha sido preparado tenga la porción de sal suficiente, ni que se pase ni que tenga menos, porque la sal da buen sabor a los alimentos. El Señor quiere que nosotros sazonemos nuestras palabras con esa sal que proviene de la palabra de Dios para nuestras vidas. Que cuando nosotros abramos nuestra boca, de nuestra boca salga palabras sanas, palabras sabias, palabras entendidas. Mire lo que dice en Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Esto lo dijo el rey Salomón, y es muy interesante lo que él le está diciendo, porque él nos deja o nos da a entender que las palabras que salen de nuestra boca definitivamente nos delatan. Son las palabras con lo que nosotros nos expresamos, son las que hablan de lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestra mente, de lo que se ha formado en nuestra alma, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, en nuestro corazón. Y nosotros tenemos que mostrar al mundo, o tenemos esa tarea tan importante
de mostrar la presencia del Padre, la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo. Por eso nosotros, cuando hablamos con las personas, tenemos que entender que debemos hacerlo con mucha sabiduría, con mucha prudencia. Recuerde que la palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que tenemos aquí guardado en nuestro corazón es lo que va a salir de nuestra boca. Por eso es tan importante que el corazón esté lleno de toda la semilla de la palabra, que la palabra pueda cavar y ahondar en nuestra alma y en nuestro corazón, y que pueda dar ese fruto que el Señor quiere que demos. Tanto el oro como la plata son los metales más preciosos. Y por eso aquí está diciendo en la palabra de Dios, manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Aquí es lo que el Señor nos quiere dar a entender, es que debemos comparar nuestras palabras con ese oro y con esa plata. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como hijos de Dios tenemos que hablar correctamente, hablar lo necesario, lo importante, ¿sí? No salirnos a hablar cosas que no nos convienen. Siempre lo necesario, lo que nos conviene, ¿sí? Lo que va a ser agradable al oído de la otra persona. Una palabra bien dicha, según este verso, es como una joya, ¿sí? Una joya preciosa, una joya una joya, sí, o capaz de lograr cambiar en las personas pensamientos y actos, ¿sí? Eso es para nosotros una palabra bien dicha. Esas palabras bien dichas logran hacer cosas que nada puede hacer, ningún acto. Hay palabras que cuando salen así, que están expresadas conforme a la palabra de Dios, son esas palabras que permiten que las situaciones sean arregladas, que permite que todo aquello que se ha de dar a conocer, sea dado a conocer en la forma correcta. Las palabras que el Señor quiere que salgan de nuestra boca son las apropiadas. ¿Para quién? Para los oyentes y para nosotros mismos. Esas palabras que son en el tiempo oportuno, que son en la circunstancia adecuada, ¿sí? Esas palabras que bendicen, esas palabras que alientan, esas palabras que fortalecen. Recuerde que una palabra está cargada de sentimientos y de emociones. Con nuestras palabras nosotros podemos corregir, nosotros podemos edificar, pero también podemos destruir. Por eso las palabras son tan importantes. Otro proverbio nos habla de esto. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, ¿qué nos está dando a entender esto? Que con nuestras palabras nosotros o matamos o damos vida. Eso es lo que dice aquí. Pablo, en la medida que va determinando esta carta, y que él está exhortando, ¿sí? Hace algo, y es que él está hablando acerca del comportamiento de los demás. Es muy importante que nosotros no solamente tengamos esas palabras adecuadas, sino los comportamientos adecuados. ¿Para qué? Para que podamos ser, para esas otras personas que nos oyen y que nos ven, podamos ser ejemplo. La mayoría de la vida de nosotros los cristianos es por fuera de la iglesia. En la iglesia es muy fácil comportarnos. En la iglesia realmente es algo fácil y sencillo. ¿Por qué? Por el contexto, por el ambiente, por todo lo que se mueve allí, porque sabemos que ahí tenemos que dar testimonio de lo que hablamos, de lo que decimos, de cómo hacemos las cosas.
Pero en el mundo, ¿qué sucede? ¿Cómo nos comportamos nosotros por fuera de la iglesia? Y mire, recuerde que la gente, por el hecho de que sepa que nosotros somos cristianos, que nosotros vamos a una iglesia cristiana, nos va a juzgar en el comportamiento. Y nosotros debemos ser testimonio para esas vidas. Nosotros tenemos que testificar con nuestra conducta y con nuestras palabras acerca de la obra de Dios en nosotros, de la palabra de Dios en nosotros, que la palabra se esté haciendo vida en nosotros, que nosotros seamos ese tipo de cristianos que mostremos a Cristo, porque recordemos que por eso nos llamamos cristianos, porque somos hijos de Dios, porque somos testigos de la manifestación poderosa de Cristo en nuestras vidas, porque lo hemos recibido como el Señor, como el Salvador de nuestras vidas. Nosotros entendemos que Pablo habló mucho acerca de la gracia, y así deben ser nuestras palabras como iglesia, cargadas de mucha gracia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que la Biblia a nosotros nos ubica y nos dice, cuando nosotros miramos a los apóstoles, cuando miramos la obra de Jesucristo en ellos, cuando miramos el encuentro de Pablo con Cristo, cuando fue tumbado del caballo, nosotros ¿qué podemos entender? Que Cristo se reveló a sus vidas. Cristo se ha revelado a cada una de nuestras vidas. Nosotros hemos recibido esa preciosa revelación de Cristo. ¿Qué sucede cuando Cristo se revela a la vida de nosotros? Pues que nosotros, ¿sí?, somos llenos de esa gracia. Y así como nosotros muchas veces queremos que las circunstancias de nosotros estén cargadas de gracia, pues en nosotros, en nuestro interior, debemos estar cargados de esa gracia. La palabra de Dios lleva gracia en sí misma. Por eso es tan importante cuando nosotros hablamos la palabra, aconsejamos la palabra, guiamos con la palabra, porque ahí va el mensaje de gracia. Ese mensaje que puede salvar las almas, que las puede conducir hacia la casa de Dios. Ese mensaje que ubica y da lugar a las personas, que los pone donde Dios quiere que estén. Así fue con nosotros. Yo recuerdo cuando el Señor llegó a mi vida y cuando yo empecé a escuchar la palabra de Dios, esa palabra, ese mensaje de Cristo, empecé a sentir que tenía que hacer cambios en mi vida. Y no solamente lo empecé a sentir, sino que fue una reacción, ¿sí?, que se provocó en todo mi ser a causa de la palabra de Dios. Cuando yo menos pensé, yo ya estaba cambiando muchas cosas de las que yo hacía en mi vida. Me estaba apartando, me estaba separando, estaba entendiendo que antes para mí lo que yo decía que eso era bueno, eso era malo. Y empecé a tener un contexto claro, gracias a que a la palabra de Dios y a la gracia que imparte la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mensaje de Jesucristo, es ese mensaje poderoso, es ese mensaje de Dios, ese mensaje del Espíritu Santo. Mire lo que dice en Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella tendrán que dar cuenta el día del juicio. Las palabras ociosas a las que se refiere aquí la palabra son esas palabras donde mi lengua se suelta ligeramente, donde me suelto a hablar, ¿sí?, y que no contribuyen a la edificación. Todo lo contrario, contribuyen a destruir, a colocar cosas contrarias en los demás. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que con nuestras palabras edificar, con nuestras palabras construir, con nuestras palabras animar, con nuestras palabras inspirar a otros, curar. Eso deben hacer nuestras palabras.
Siempre, cuando alguien venga a nosotros, usted tiene que tener claro eso, ¿sí? Mis palabras deben edificar, mis palabras tienen que consolar, mis palabras tienen que inspirarlos, mis palabras tienen que curar esas heridas que tiene esa persona, tiene que alentar a esa persona, mis palabras tienen que levantar a esa persona. Nosotros somos llamados a decir esas palabras de Dios. Esas palabras de Dios, mire, uno no las encuentra sino cuando un hombre empieza a relacionarse con Dios, cuando un hombre empieza a caminar haciendo la voluntad de Dios. La palabra, hay un libro que se llama Los Proverbios, y los proverbios para nosotros son la sabiduría. Cuando nosotros leemos los proverbios, sabemos que los proverbios nos dicen acerca del cuidado que debemos tener en nuestras palabras, en nuestros actos, en nuestros pensamientos, cómo conducirnos, qué es lo ideal que debemos hacer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, mire lo que dice en Proverbios 17:28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. A veces hay tiempos para hablar, pero hay otros momentos donde lo mejor es callar. El necio, ¿por qué se refiere aquí al necio? Porque el necio habla y dice y un chorrero, sí, no sé, pues esa palabra no me gusta mucho. Mejor dice un poconón de palabras, ¿sí? Y hable y no se calla. Pero mire la palabra de Dios lo que está diciendo. Es mejor que esté callado. Aún ese que es necio, cuando calla, es contado por sabio. Mire qué importante que nosotros aprendamos a quedarnos callados, aprendamos a guardar silencio, aprendamos a escuchar, ¿sí? Los hijos de Dios debemos ser muy cuidadosos, ¿sí? Muy cuidadosos en lo que hablemos, que nuestras palabras siempre salgan con la esencia, con la sustancia de la palabra, que nuestras palabras no hieren, que nuestras palabras no maten, que nuestras palabras no golpeen, que nuestras palabras, todo lo contrario, edifiquen, bendigan, traigan a la vida de las personas contentamiento, alegría, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese conocimiento de Dios. Dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Recordemos que el hablar es una forma de comunicación. Nosotros nos comunicamos así, hablando con las personas. En cada conversación, el hombre deja impreso en los demás lo que pensamos y lo que somos. Eso queda. Cuando la gente nos escucha, sabe qué pensamos y qué es lo que está en nuestras vidas o qué es lo que somos. Por eso, el hablar es la forma de comunicación. ¿De quién? De todos los hombres, todos. Y es una forma de comunicación muy emocionante, porque cuando uno escucha que una persona habla con sabiduría, con conocimiento de Dios, con entendimiento, eso llama la atención y uno ve que son palabras, ¿sí?, que son delicadas al oído, suaves al oído, que son palabras que levantan el espíritu, el alma, el cuerpo de las personas, que son palabras que hacen que dejemos, ¿sí?, enseñanza, que dejemos esa sabiduría puesta en los demás. De allí que la recomendación del apóstol Pablo es para que nosotros en nuestras palabras siempre estén cargadas de gracia. Y como lo mirábamos hace un momento, el apóstol de la gracia, él vino a enseñarnos esa gracia preciosa. ¿Para qué? Para que nuestras palabras sean agradables, para que nuestras palabras sean corteses, para que nuestras palabras sean amables, para que nuestras palabras sean cargadas de bondad. Así es como Dios quiere que nosotros hablemos. Santiago
nos advierte que de una fuente no pueden salir dos tipos de agua, ¿sí? Él lo está advirtiendo claramente. Ni agua, o sale agua dulce o sale agua amarga. Nosotros tenemos que entender que Él se está refiriendo a la lengua, a las palabras que salen de la boca. Y ojalá que de nosotros siempre salgan las palabras dulces, no esas palabras amargas, esas palabras que dejan heridas, esas palabras que dañan, esas palabras que entristecen. Las palabras dulces, esas siempre van a alentar. ¿Por qué? Porque van cargadas de amor. Esas siempre van a fortalecer, esas siempre van a dar el consejo adecuado. Cuando nosotros entendemos ese idioma que el Señor nos ha dado a los cristianos, que es el idioma de la gracia, y lo empezamos a practicar, nosotros podemos entender que ese mensaje es maravilloso. Cuando usted y yo empezamos a experimentar lo que es entregar la gracia, lo que es dar la gracia, lo que es hablar con gracia, nosotros, mire, estamos hablando el idioma del cielo. Cuando usted y yo estemos en el cielo, nos vamos a dar cuenta que ese es el idioma del cielo. Un idioma donde está cargado de gracia. Por eso es que, mire, cuando usted conoce al Señor, lo primero que uno entiende es que hemos sido salvos por gracia. No la merecíamos, pero la gracia de nuestro Dios llegó a nosotros, ¿sí? Y nosotros, cuando empezamos a hablar con gracia, viene para nuestras vidas el sentido adecuado. Cuando usted y yo empezamos a hablar esas palabras y esas conversaciones, nosotros vamos quitando las malas palabras, ¿sí? Hay muchas personas que llegan al camino del Señor y llegan con un vocabulario muy fuerte, ¿sí? Cargados sus bocas de malas palabras, pero el Señor, la palabra, el Espíritu Santo, la sangre de Jesús empiezan a obrar sobre esa vida. ¿Y qué pasa? Empieza a ser cambiado. Recordemos que, por ejemplo, los fariseos, ellos eran hipócritas y al Señor eso le chocaba, pero ellos cuando escuchaban hablar al Señor Jesucristo, ellos sabían que esas palabras estaban llenas de sabiduría, sabían que esas palabras estaban llenas de la verdad y que además de eso esas palabras estaban cargadas de amor. A pesar de que ellos se opusieran, ellos sabían que en Él había algo diferente, que Jesús no era como ellos, que Jesús tenía misericordia de las personas, que Jesús se complacía en hacer milagros al que estaba enfermo, al que estaba en una situación difícil, que Jesús no le importaba ir hasta donde es enfermo y curarlo, no le importaba ir y llevar esas palabras de gracia. Es importante que nosotros entendamos eso en nuestra vida. El Señor nos ha llamado para ir a los perdidos, para ir a las almas que no tienen de Jesús. Nosotros tenemos que ir así, cargados de amor y de misericordia, cargados de la palabra de Dios, no esa palabra, ¿sí?, que va a destruir, ¿sí?, porque a veces la gente llega con la ley, no. Por eso dice, con esa palabra que está sazonada, esa palabra que es buena. Recordemos que cuando no existían los refrigeradores, para conservar la carne, los pescados, ¿qué se hacía? Se colocaba sal, ¿sí? Se les impregnaba de sal. ¿Para qué? Para que fueran conservados. La sal tiene eso, y por eso es que el Señor nos dice a nosotros que tenemos que hablar así, para que cuando las palabras que salgan de nuestra boca preserven, ¿sí?, la vida de esas personas, los mantengan, ¿sí?, o los guíen hacia el camino del Señor, hacia donde van a estar sus almas preservadas, hacia donde van a estar sus almas guardadas. La función de la sal es evitar la corrupción, ¿sí?, el daño en la carne. Por eso el Señor nos manda a nosotros a tener esa sal en nuestras vidas, porque cuando nosotros entendemos que somos la sal de la tierra, así como dice la palabra de Dios,
Se está refiriendo a la influencia que nosotros como cristianos debemos dar en las personas. Esa preciosa influencia, lo que tenemos que causar en ellos, ¿sí? Que seamos personas agradables ante ellos, que digan, no, cuando esa persona habla, yo siento el amor del Señor, yo siento que hay algo diferente en esa persona, siento que en esa persona hay sabiduría. Cuando yo me acerco a esa persona, recibo un consejo y ese consejo es el adecuado para mi vida. Eso hace la palabra de Dios en nosotros, para que nosotros seamos esa sal que preserva la vida de las personas, que preserva al hombre, que lo aparta, que lo separa del pecado, que lo libra de esa esclavitud y que lo pasa a una mejor vida. Las palabras corrompidas son las que más abundan por todas partes. Y nosotros en esta época estamos viendo que esto es lo más normal. Esta generación está presentando un derroche, ¿sí?, de palabras corrompidas, una abundancia de palabras corrompidas. Los hombres ahora no quieren expresarse con sabiduría, con el entendimiento. No, las personas ahora hablan en, mire, toda insensatez. Las personas se expresan ahora con toda esa insensatez tan fuerte. Por eso las personas están tan alejadas de Dios. La insensatez siempre aleja de Dios. La sensatez nos acerca al Señor. La sensatez nos hace próximos al Señor. Dice la palabra en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí nos está diciendo ninguna palabra corrompida. La palabra está siendo clara, que de esas palabras no salgan de nuestra boca. Eso que corrompe, eso que daña, eso que deja heridas en la vida de las personas, eso que va cargado de cizaña, eso no debe salir de nuestra boca. De nuestra boca debe salir la palabra buena, esa que dice aquí, la que es sazonada y la que es necesaria para la edificación, a fin de que todas las personas que nos escuchan reciban gracia, ¿sí? Reciban gracia. Que esas personas que nos escuchen en nuestra forma de hablar y de expresarnos entiendan que hay una gracia especial. Si la palabra de Dios es para preservar como la sal, nosotros tenemos que actuar de una manera diferente, ¿sí?, a la manera que Dios nos ha llamado a vivir, no seguir en los comportamientos del mundo, en lo que se ve en el mundo. Ahora estamos viendo los comportamientos del mundo, son totalmente contrarios a la palabra de Dios, van en contra de las leyes de Dios, van en contra de los pensamientos, de la palabra de Dios. Así están los comportamientos ahora. Nosotros como iglesia hemos sido llamados a hablar con sabor, a dar ese sabor de lo espiritual, ese sabor de la esencia de Dios, ese sabor que penetra donde nadie puede penetrar, ese sabor que viene solamente del Señor. Y esto es lo que da el toque. Cuando los cristianos hablamos con amor, cuando los cristianos hablamos con fe, el toque de Dios se manifiesta, el toque de Dios se muestra. Se nos recomienda a nosotros en la parte natural de la vida que se coma bajo en sal. Y cuando nosotros vemos los alimentos, ¿sí?, y por ejemplo encontramos que un alimento le falta sal o tiene mucha sal, no gusta. Pero cuando el alimento está con la sal en la medida que es la apropiada, ese alimento gusta, ese alimento es deleitoso. Eso es lo que el Señor nos está recomendando, que nuestras palabras tengan el punto de equilibrio. Esas palabras que siempre bendicen, esas palabras que siempre levantan, esas palabras que van cargadas del amor de Dios, de la sabiduría de Dios, esas palabras que son espirituales. Qué bueno que nosotros
hablemos más con la palabra de Dios, que la tengamos en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que eso sea lo que salga de nosotros. Las palabras que salen de nosotros deben ser las palabras de Dios, esas palabras que están en la fuente. ¿Cuál es la fuente? La palabra de Dios. Esas son las palabras que deben salir de nosotros. Cuando estamos llenos de esa palabra, mire, nosotros vamos a hablar lo que conviene, lo que es necesario. Vamos a hablar lo que está en la voluntad de Dios. Es bueno cuando usted escucha hablar a una persona que habla con conocimiento de Dios, que habla con sabiduría de Dios. Uno se deleita, uno recibe, uno empieza a sentir paz, empieza a sentir reposo, empieza a sentir descanso. Eso hace la sabiduría. Cuando nosotros estamos frente a esas personas, uno sabemos o entendemos que es un cristiano genuino, es un cristiano que tiene una relación con Dios, es un cristiano que se sujeta a Dios, que obedece a Dios, que pasa tiempos con Dios. Nosotros tenemos que aprender a escuchar igualmente, porque las personas no saben escuchar. Los hombres, así como son ligeros en sus palabras, no saben escuchar. Y el escuchar es muy importante. Esto es lo más importante para el hombre, que el hombre aprenda a escuchar. Mire lo que dice en Santiago: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Qué consejo tan tremendo el que encontramos aquí. Con frecuencia los hombres interrumpen a los que están hablando, no los dejan seguir hablando, simplemente porque no están oyendo lo que está diciendo esa persona. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas sí empiezan a responder, y responden sin pensar, ¿sí? Responden sin entender, a veces ni siquiera entendieron la idea, se imaginaron otras cosas por no saber escuchar. Y entonces, mire, se enreda en la vida, la conversación se enreda. ¿Qué es necesario para nosotros los hombres? Que nosotros tengamos esa disciplina de saber escuchar. Cuando la palabra de Dios está siendo predicada, tenemos que tener esa disciplina, saber escuchar. ¿Para qué? Para que esa palabra pueda hacer el trabajo que tiene que hacer en nuestra vida, para que esa palabra nos pueda edificar. Hay que responder bien. Siempre que demos respuestas, demos las respuestas adecuadas, ¿sí? Nosotros tenemos la ventaja de hablar bien porque la palabra de Dios nos es predicada, la podemos leer, la podemos estar escuchando, porque tenemos intimidad con Dios, porque oramos, porque hablamos. Recuerde que la blanda respuesta, sí, aplaca la ira. Siempre cuando usted esté en una discusión, recuerde eso, la blanda respuesta aplaca la ira. No deje que se le suba el furor, no deje que usted llegue a una situación donde empiece a decir cosas que no debe decir. El hablar correctamente nos hace estar firmes en el camino, nos hace ser sabios, nos da entendimiento para hacer las cosas, ¿sí? Los hombres que nos escuchan cuando hablamos sabiamente pronto entenderán que nosotros somos diferentes, que somos hijos de Dios, que por eso nuestros comportamientos son diferentes. Si nos escuchan hablando como un insensato, dicen, este no puede ser hijo de Dios, este no puede ser cristiano, ¿sí? En palabras de Pedro, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. El Señor nos está diciendo a nosotros esto: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nosotros tenemos que aprender a dar esa gracia a los oyentes con nuestras palabras. Pedro entendió eso, ¿sí? Por eso, mire, él en toda situación, si tenía que defenderse con mansedumbre, ¿sí? Si tenía que decir algo con mansedumbre. Y recordemos que él era bien
al principio, ¿sí? Cuando apenas estaba encontrándose con el Señor, era bien duro, ¿sí? Y presuroso para su hablar, pero él fue siendo formado. Así nos pasa a nosotros, ¿sí? Nosotros llegamos con muchas cosas a la iglesia, pero poco a poco vamos siendo formados. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 3:15, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol? Que nosotros en nuestro discurso y en nuestras acciones debemos ser como ese nuevo hombre, ese hombre que ha nacido de nuevo, ha nacido de la palabra de Dios, ese hombre que tiene la palabra de Dios en la mente y en el corazón. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser mansos en las diferentes circunstancias que vivamos y para que nosotros tengamos en nuestras vidas esa esperanza, para que cuando hablemos a las personas, hablemos con esperanza, hablemos con gracia y las personas reciban lo que deben recibir genuinamente, que es el poder de la palabra de Dios. Nosotros como creyentes debemos hacer esto. Mire lo que dice en el Salmo 141:3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Qué está diciendo acá? Que nuestro discurso debe ser amable. Así nos está diciendo aquí, pon guarda a mi boca. Que nosotros no hablemos lo que nosotros queremos hablar, sino que hablemos todo conforme a las enseñanzas de Dios. La palabra de Dios forma en nosotros esa amabilidad. Nos enseña a que lo que hablemos esté cargado de gracia, esté cargado de amor, esté cargado de esa vida nueva que ha llegado a nuestras vidas porque hemos sido cambiados por el poder de la palabra de Dios, porque han sido renovados nuestros pensamientos. A esos a lo que nos quiere llevar el Señor, que no sigamos comportándonos como los impíos sin temor de Dios, sino que nuestras vidas estén creadas para hacer la obra de Dios y que manifestemos la obra de Dios en nosotros, la gracia, el amor y la palabra de Dios. Amén, vamos a orar. Oh sí, Señor, en esta mañana quiero darte muchas gracias por este pueblo. Hoy presentamos delante de ti los tributos, las ofrendas y te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo, que seas tú, amado Dios, trayendo sobre tus hijos más de esa provisión tuya. Señor, bendíceles, bendíceles, bendito Dios. Asimismo, hoy damos gracias, Señor, por este momento donde tú nos ministras con tu Espíritu Santo. Empieza a recibir del Espíritu. Recuerda que es el Espíritu el que se manifiesta en nuestras vidas para consolar, para animar, para fortalecer. Yo te pido, Espíritu de Dios, ministra, hoy sopla sobre tu pueblo, que haya ese mover de tus aguas sobre tu iglesia, Señor, que sea hoy tu amor derramándose sobre los corazones de las personas, que seas tú, bendito Dios, lavándonos y limpiándonos con la sangre de Jesús. Lávanos y límpianos de todo aquello que a ti no te agrada y permítenos, Señor, caminar más en el Espíritu. Síguete moviendo, Espíritu de Dios, síguete moviendo en medio de la iglesia. Sé tú obrando, sé tú mudando los corazones, sé tú lavando nuestros pensamientos, Señor. Sé tú llenándonos hoy de la palabra. Hoy comemos más de esa buena semilla, de esa palabra tuya. Hoy nos alimentamos con tu palabra, Señor, y declaramos, bendito Dios, que nuestro espíritu es alimentado, que nuestro espíritu, Señor, hoy está recibiendo más y más de ti. Yo te pido, Espíritu, toca el alma de tus hijos, manifiéstate en tus hijos, manifiéstate, Espíritu de Dios, manifiéstate, coloca sobre el alma nuestra, Señor, de tu paz,
de tu gracia, de tu consuelo. Llénanos más y más de ti, Señor. Hoy sácianos más, sácianos. Yo desato esa unción apostólica sobre la iglesia. Declaro sobre la iglesia avivamiento. Declaro que el Espíritu de Jehová está soplando. El Espíritu de Dios está avivando nuestros espíritus. El Espíritu de Dios nos está encendiendo, nos está encendiendo. Declaro que somos carbones encendidos, avivados con el fuego y con la presencia de Dios. Declaro que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento sobre tu pueblo. Yo te pido, Espíritu, envuélvenos, Señor, en tu presencia, Dios. Y yo bendigo hoy a tus hijos, bendigo a tu iglesia, Señor. Yo les bendigo con esa bendición tuya, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén.